Ok, vamos a continuar resolviendo nuestro ejemplo número 4, en donde estábamos introduciendo los temas de manipulación de archivos y manejo de excepciones. Estábamos viendo también una introducción a la programación orientada a objetos, creando nuestra primera clase, y estábamos viendo la escritura de esos objetos dentro de archivos mediante la serialización de archivos. El ejemplo que estamos resolviendo es el siguiente. Deseamos crear una solución en la cual se puedan registrar los datos de personas que han padecido de COVID-19 y los datos que se están almacenando son la edad, sexo y ciudad de residencia. Lo que se desea es de que independientemente si se finaliza la ejecución del programa o si se continúa en ejecución del programa, que eh, todas las personas que hayan estado contagiadas queden almacenadas dentro de un archivo. A manera que no importa cuántas veces cerremos y abramos el programa, mantengamos esa base de datos, digamos, dentro del archivo, con todos los datos de las personas ahí almacenados. Ok, en base a eso, entonces habíamos realizado ya nuestro análisis del problema, nuestro diseño top-down, ya teníamos terminado nuestro diagrama de flujo y teníamos también nuestro pseudocódigo. Y habíamos iniciado ya a a construir código dentro de Java para darle solución a ese problema. Y como resultado de eso, teníamos ya creada por acá nuestra clase paciente, en donde explicamos los principios de la programación orientada a objetos, al menos el primero y el segundo, en donde vimos los getters y los setters, y donde vimos cuál es la importancia o el uso que se le puede dar a un getter o que se le puede dar a un setter. Hablamos también acerca de qué clase es la que utilizamos para poder escribir dentro de archivos utilizando la serialización. Y también aprovechamos a dar una introducción al tema del manejo de excepciones por medio de la sentencia try catch. Y es ahí en donde nos quedamos la última vez. Entonces ahora vamos a continuar resolviendo nuestro ejemplo. Ok, lo que tenemos entonces hasta ahora del lado de Java es la creación de la variable que me va a representar al archivo dentro de mi programa. Y esa variable era datos, es mejor dicho, datos paciente. Y datos paciente es de tipo Object Output Stream. Esto es la clase que nos va a permitir escribir de forma serializada los datos del paciente. Punto importante que debemos de tomar en consideración es lo siguiente. Todas las clases que nosotros deseemos escribir todas las clases que generen objetos que nosotros querramos escribir dentro de un archivo deben de implementar la interfaz de serializable. Si nos damos cuenta acá, paciente en este momento no le hemos indicado que implemente la interfaz de serializable, entonces le vamos a decir que la implemente. Entonces vamos a usar el implements, que es una palabra reservada que significa implementar, y luego colocamos el nombre de la interfaz que queremos que utilice, que es serializable. Ok, eso nos va a dar error, tenemos que importar el serializable y listo. Con eso está resuelto. Ahora, punto que quiero que todos tengamos en mente es que no todas las clases deben de llevar estas últimas dos palabras, el implemento serializable, sino que esto se lo vamos a colocar únicamente a las clases que van a crear objetos que van a ser escritos en archivos, ¿sí? Si yo un objeto no lo voy a escribir en un archivo de forma serializable, no es necesario que yo le ponga esto. Con que lo dejemos de esta manera es suficiente. Pero en este caso, los objetos que se creen a partir de la clase paciente sí los vamos a escribir dentro de un archivo. Entonces vamos a dejarle el implement serializable. Perfecto. Regresando ya a nuestra clase principal, entonces tenemos el nombre de la variable, ¿sí?, que me va a representar el archivo dentro del programa,
Y la forma en que creamos esos archivos es por medio del operador new, que nos va a crear un nuevo objeto y nos pide que ese nuevo objeto sea un object output stream, ¿sí? Un stream de salida de objetos. Y para eso utilizamos la clase files como parámetro para este constructor, la cual va a indicar que se construya un nuevo stream de salida de datos, ¿de acuerdo? Y ese nuevo stream de salida de datos va a ir a grabarse o a colocarse en pacientes.txt. Ese es el nombre del archivo. Les comentaba anteriormente de que cuando nosotros colocamos de esta manera el nombre del archivo, todos esos, como no estamos colocando una ruta completa, por ejemplo, un C, dos puntos, archivo, users, diagonal, Miguel Catanal, diagonal, desktop, no estamos colocando un path completo, ¿sí? Sino que únicamente estamos colocando el nombre del archivo. Entonces, en esos casos, lo que ocurre es que el archivo va a quedar almacenado en la raíz del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, acá estoy en una carpeta, ¿sí? Que es la del proyecto. Entonces, cuando se cree ese archivo, va a quedar almacenado en esta ruta de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le estamos colocando una ruta completa. Como les decía, no le estamos colocando un C, dos puntos, diagonal, tal y tal y tal. No, únicamente estamos colocando el nombre del archivo. Entonces lo que va a ocurrir es que el archivo se va a crear aquí adentro, en la ruta del proyecto de Netflix. Ok, entonces, al momento que nosotros manejamos archivos, platicábamos de que era necesario manejar las sentencias try catch, porque la manipulación de archivos nos puede lanzar errores que no van a poder ser manejados por nosotros, o sea, que no podemos prevenir, eso quiere decir. Se pueden lanzar errores que no podemos prevenir, como por ejemplo una cuestión de permisos, una cuestión que no exista el archivo, todo eso son cosas que no se pueden prevenir. Entonces lo que se hace es intentar ejecutar la instrucción relacionada con archivos y si al intentarlo eso lanza algún error o se presenta algún error, entonces es capturado por medio de la sentencia catch, ¿sí? Catch, que es capturar. Y colocamos entre paréntesis el tipo de excepción que se está capturando. En este caso, los archivos, la manipulación de archivos lanza excepciones del tipo input-output o I/O. Entonces, por eso estamos capturando excepciones de tipo I/O. Y cuando se captura una excepción de ese tipo, entonces se muestra este mensaje que tenemos acá. Y eso es básicamente lo que tenemos hasta ahora. Entonces, vamos a continuar resolviendo nuestro problema. Muy bien. Ahora, una vez nosotros ya creamos el archivo, lo que debiésemos de hacer es, bueno, inicialmente escribir los datos. Por ejemplo, acá dice que tenemos que abrir el archivo, ¿sí? Estamos utilizando el pseudocódigo que habíamos escrito para resolver el problema. Y después dice que debemos de implementar un bucle, ¿de acuerdo? Entonces, implementemos ese bucle. Vamos a poner acá, para conservar lo que ya llevábamos, traducción línea 3, va a ser un do. Y de una vez vamos a colocar la traducción de la línea 4, que es esta condición de acá. Y entonces vamos a tener do while respuesta sea igual a S. Pero si nos damos cuenta, respuesta todavía no ha sido definido, no es una variable que hayamos declarado ya, entonces la podríamos colocar por acá. Vamos a bajar un poquito. Vamos a declarar la variable y vamos a decir que respuesta va a ser de tipo carácter y listo.
Creo que con eso es suficiente. Char respuesta. Ok, dice que la variable no ha sido inicializada, entonces asignémosle aquí un valor de S. ¿Sí? Ese va a ser su valor inicial. Y es solamente. Perfecto. Entonces acá tenemos la traducción de la línea 3 y acá abajo tenemos de una vez la traducción de la línea 4. Ahora miremos. Después de la línea 3 viene el punto 3.1, en donde se nos pide que leamos la edad, el sexo y la ciudad de la persona. Entonces vamos a proceder a hacer esa lectura. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la traducción de la línea 3.1 sería. Sí. Y vamos a decir system.out.println ingrese edad, copiémoslo, así lo hacemos un poco más rápido, ingrese edad, ingrese sexo e ingrese ciudad. Ok, ahora vamos a leer cada uno de estos valores. El valor que vamos a leer al inicio es la edad. Cuando nosotros leemos la edad, lo normal sería que lo hiciéramos de la siguiente manera. Ah, todavía no tenemos un escáner. No, todavía no. Creemos entonces nuestro escáner. Escáner, scan igual a new escáner y queremos que lea de system.in. No se ha importado la clase, la importamos y listo. Entonces ahora sí podemos hacer un scan. Les decía que cuando nosotros leemos una edad, podemos dar por entendido que lo que se va a leer es un dato entero. Entonces lo lógico sería hacer un scan.nextInt. El problema que tenemos con el nextInt es que cuando se lee el entero, se lee únicamente el entero y ya no se lee el carácter de salto de línea, que es el que provoca cuando se presiona la tecla de Enter. Entonces, ese salto de línea no lo deja todavía en el buffer de entrada, por lo tanto, cuando se presenta la siguiente pregunta, se interpreta como que, o se entiende como que ya se le dio Enter, entonces ya no somos capaces de ingresar ningún dato acá, porque ya se pasa de una vez hasta ciudad. Entonces, para evitar ese error, lo que vamos a hacer es leerlo, vamos a leer toda la línea, vamos a hacer un scan.nextLine y eso nos lee toda la línea. Pero nosotros vamos a necesitar que esa edad se interprete como entero. Entonces esta línea, que es un string, debemos de convertirla a un número entero. Y para eso podemos utilizar la clase integer, que sí, integer con I mayúscula es una clase, punto, y utilizamos su propiedad, perdón, su método valueOf. Eso lo que hace entonces es convertir la cadena que se lee acá a entero, que es lo que necesitamos. Ok, entonces aquí estamos capturando la edad. Ahora vamos a capturar el sexo. Para capturar el sexo, dijimos de que este iba a ser representado por una M cuando fuera masculino y por una F cuando fuera femenino. Entonces básicamente lo que debemos de capturar es un carácter. Para capturar caracteres lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos hacer un scan.nextLine, pero como ya sabemos, el nextLine lo que hace es recuperar toda la cadena, eso significa que es un string, pero nosotros por medio del método charadd podemos obtener únicamente el carácter que se encuentre al inicio de esa cadena, ¿sí? Que es el que nos interesa, una S o una N. Entonces de esta manera lo podemos obtener. Y la ciudad, pues la ciudad ya es
una cadena, entonces podemos hacer el system.out.println. Perdón. Podemos hacer el scan.nextLine. Muy bien. Entonces, de estas maneras podemos recuperar los datos. Sin embargo, si nos percatamos ya, ninguno de esos datos está siendo almacenado en una variable. ¿Por qué? Porque como nuestro objetivo es poder escribir objetos dentro de un archivo, estos datos que estamos capturando ahorita nosotros los debiésemos de colocar dentro de un objeto para que así los podamos escribir mediante la serialización de archivos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a crear una variable de tipo paciente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener paciente, ¿sí? Entonces ahí estamos declarando que la clase paciente va a pertenecer, que la variable paciente va a pertenecer a la clase paciente. ¿Qué ganamos con eso? Ahora podemos utilizar una clase que se llame paciente con P mayúscula y asignarle un nuevo paciente, ¿sí? O sea, crear un nuevo paciente básicamente. Si se dan cuenta, esto no tiene traducción dentro del pseudocódigo, ya que esto es propio del lenguaje de programación Java. Ya con el paciente creado, yo puedo empezar a asignarle las propiedades. Por ejemplo, hacer un paciente set edad, ¿sí? Y con esto yo le estaría asignando la edad al objeto paciente que se creó. De igual manera, podría ser un paciente punto set sex. Y con eso le estaría asignando el sexo a este objeto paciente que se está creando. Y exactamente de la misma forma podría ser un paciente punto set ciudad y colocarle como entrada el valor que se escaneó mediante el scan.nextLine. Ok. Va. Hasta aquí entonces tenemos la traducción de la línea 3.1, la cual corresponde a leer la edad, sexo y ciudad del paciente. Ahora, ¿qué es lo que nos dice que hagamos? La traducción de la línea 3.2 dice que debemos de escribir los datos del paciente dentro del archivo datos paciente. O sea, ahora nos toca escribir estos datos que le fueron asignados al objeto paciente y ese objeto paciente escribirlo dentro del archivo que tenemos aquí. Ok, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Qué sería la traducción de la línea 3.2? Traducción línea 3.2. Escribir en datos paciente. Okay. La forma en que vamos a hacer nosotros esa escritura es así. Vamos a colocar el nombre del archivo, ¿sí? De la variable que me está representando el archivo, que es datos paciente, y esta variable, por medio del operador punto, vamos a encontrar que tiene un método que se llama writeObject o escribir objeto, ¿sí? Y lo que le vamos a enviar como entrada entre los paréntesis va a ser el objeto paciente que construimos y al que ya le colocamos propiedades. Entonces le colocamos acá paciente. Perfecto. Ya una vez hicimos esa escritura, tenemos que preguntarle al usuario si va a ingresar más pacientes. ¿Sí? Entonces esa sería la traducción de la línea 3.3, que nos quedaría así. Y sería como system.out.println y pregunta.
desea ingresar más datos, digamos que bueno, indiquemos que su respuesta debe ser un sí o un no. Ok, ahora esta respuesta respecto a si se van a ingresar más datos o no, la debiésemos de capturar. Entonces va a ser respuesta es igual a. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos aquí para poder obtener el valor del sexo. Entonces respuesta va a ser igual a scan.nextLine. Lo podemos convertir a minúsculas si gustan. Entonces podría ser punto to lowercase punto char at, y nuevamente me va a interesar el que se encuentre en el índice 0. Ok, entonces con esto nosotros sabremos cuál es la respuesta respecto a si se desean ingresar más pacientes o ya no. Cuando salimos del bucle nos damos cuenta que en el paso 5 se nos está pidiendo que cerremos el archivo. Entonces para cerrar un archivo, cuando salimos del bucle dijimos, ¿verdad? Para cerrar un archivo lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos el nombre del archivo, y perdón, esta es la traducción de la línea 5. Solamente confirmemos, sí. Y la traducción de la línea 5 lo que va a hacer es cerrar el archivo. Y para eso colocamos el nombre de la variable o el identificador, que es datos paciente. Y después utilizamos el operador close. Y con eso nosotros ya estamos persistiendo la data que escribimos hasta ese momento. ¿Sí? Ok, lo podríamos poner a prueba. Si nos damos cuenta, en este momento en la carpeta raíz no existe ningún archivo que tenga por nombre pacientes.txt. Ejecutemos nuestro programa y veamos si se crea. Venimos y nos pide de una vez que ingresemos una edad, digamos que es 23, sexo digamos que es masculino y la ciudad digamos que es Guatemala. Nos pregunta si deseamos ingresar más datos, digamos que sí. Ingresa la edad, digamos que es 76, que es femenino y que es de Guatemala también. Ok, nos pregunta si deseamos ingresar más datos, únicamente para ver si creó el archivo y si escribió los datos, coloquémosle una N para que finalice el programa. Y con eso podemos venir acá. Y vemos que nos creó un archivo pacientes.txt en la carpeta raíz del proyecto. Si lo abrimos, vamos a poder ver entonces el texto que se escribe cuando se serializa un objeto, ¿sí? Que no es algo entendible. Pero sabemos que lo que está ahí es la representación de dos objetos. Ok, ahora lo que nos interesaría hacer es hacer la lectura. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para leer los datos? Veamos, tradujimos ya las 5. Ahora vamos a traducir la línea 6, que es la apertura del archivo. Ahora no para escribir, sino que ahora es para leer. Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces?
Vamos acá, esto acá, sí, esto nos tocaría. Ok, ¿cómo hacemos entonces para abrir un archivo que tiene objetos serializados para poderlos leer? Vamos a utilizar la clase Object Input Stream. Esta clase es la que me va a permitir leer datos, ¿sí? Que se encuentran serializados. ¿Qué es lo que qué es lo que va a recibir esto como entrada o como parámetro? Lo que va a recibir es un objeto del tipo input stream, y eso lo conseguimos utilizando la clase files.newInputStream. Ok, y el path que le vamos a dar, el cual indica la ruta del archivo de donde se deben de leer los datos, le damos por medio de paths.get y le decimos de quién queremos saber la ruta. La ruta la queremos saber de pacientes.txt. Pacientes.txt. Ok, colocamos el punto y coma. Y ahora vamos a... Dice que no existe el objeto object input string. Bueno, vamos a ir. Aquí vamos a aplicar el operador nuevo y vamos a crear una nueva variable que me represente el archivo, pero ya no el archivo para que escribamos en él, sino que el archivo para poderlo leer, para poder leer los datos. Entonces sería lectura datos paciente, va a ser igual a eso que tenemos aquí. Ahora, lectura datos paciente no ha sido definido, pero ya sabemos que tiene que ser de este tipo. Entonces podemos ir acá arriba y lo ponemos aquí. Y sería lectura datos paciente. Ok. Ya tenemos aquí entonces cómo es que abrimos el archivo para poder leer los objetos serializados. Acá tenemos un error y el error nos lo muestra porque al igual que cuando abrimos el archivo para escritura, cuando lo abrimos para lectura, de igual forma debe de realizarse dentro de una sentencia try catch. Entonces ese es el error que nos está dando. Apliquémosle la solución que dice. No, perdón, no lo hizo. Pero lo que debiésemos de hacer es hacer un try y tener nuestro catch. Ok, el catch podría ser un io exception. Y colocamos acá qué es lo que se va a ejecutar en caso eso suceda. Muy bien, con eso logramos eliminar entonces el error porque la apertura del archivo para lectura ya se encuentra dentro de su sentencia try. Ahora, ¿cómo hacemos para poder leer todos los datos que se encuentran dentro del archivo? Esta es una forma mediante la cual lo vamos a poder realizar. Vamos a crear algo que se llama bucle infinito. Un bucle infinito es aquel que no tiene un final, ¿de acuerdo? Es un bucle que se repite una indeterminada cantidad de veces, ¿sí? No es posible saberlo. Entonces creemos ese bucle infinito. ¿Cómo lo creamos? Vamos a colocar while y la palabra
o el tipo de dato booleano true. Eso significa que este while se va a estar repitiendo siempre, porque su condición, o donde debiese de ir la condición, siempre está retornando el valor eh, de verdadero. ¿Sí? Ok, ahora, ¿cómo hacemos la lectura? Cuando nosotros leamos un dato un objeto del archivo, ese objeto que se leyó debiese de ser asignado a un objeto dentro del programa. ¿Sí? Entonces podemos hacer que paciente sea igual a el nombre del archivo dentro del programa es lectura datos paciente, lectura datos paciente punto read object, ¿de acuerdo? Entonces, esta instrucción, el read object, lo que va a hacer es leer un objeto que se encuentre dentro del archivo lectura datos paciente, ¿sí? Y cuando termine de hacer la lectura del objeto, lo que va a ocurrir es que el cursor de lectura se va a quedar al final del objeto que se leyó, listo para hacer la lectura del siguiente objeto. Por eso es que lo podemos colocar dentro de un bucle. Y para eliminar ese error, debemos de indicarle que el objeto que se leyó es de tipo paciente. Y eso lo indicamos colocando entre paréntesis el nombre de la clase que va a representar este objeto que leímos del archivo. ¿Sí? Ok. Ahora, acá nos está marcando un error en donde nos dice que debiésemos de agregar. La solución fácil es crear o agregar un catch. En dado caso, ¿cuál es el error que me está acá? No se encuentre esta clase, ¿sí? La clase paciente. Entonces lo que debiésemos de hacer es agregar otro catch. Que sería catch class not found exception. El nombre de la variable va a ser class not found exception. Y ya estamos. Entonces aquí en estas excepciones debiésemos de imprimir sus mensajes de error correspondientes. Ok, entonces eso es lo que tenemos hasta ahora. Si nos pudimos dar cuenta, nosotros vamos a estar leyendo objetos del archivo lectura datos pacientes de forma infinita, porque todavía no hemos establecido cómo es que se va a detener esto. La forma como se va a detener la lectura de datos va a ser de que cuando ya no se encuentren más datos que leer, se va a lanzar un error. Y ese error es el que nosotros debiésemos de manejar para poder detener la lectura de datos. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el error que se va a lanzar? El error que se va a lanzar es un end of file exception, una excepción de fin de archivo. ¿Sí? End of file exception. Ok. Y esto está dando error porque no se ha importado esa clase. Le importamos y listo. Muy bien. Ahora, con el dato que nosotros, con el objeto que nosotros leímos, nosotros podríamos imprimir en pantalla ya
el listado de datos, ¿sí? Podríamos imprimir el systemout.print F para imprimirlo con formato si quisieran, y podríamos hacer un porcentaje 20D, un porcentaje 40S y un porcentaje 60S, y después de eso hacer un salto de línea. Y los datos que van a estar siendo reemplazados es paciente del objeto anterior que leímos, paciente.getEdad, después va a ser un paciente.getSexo, y vamos a tener un paciente.getCiudad, que son los datos que acabamos de capturar desde el archivo, ¿sí? Que fue lo que leímos y que le fue asignado a este objeto. Entonces con eso estaríamos leyendo todos los datos que fueron almacenados dentro del archivo. Y aquí podríamos agregarle sus mensajes únicamente para informar qué es lo que está ocurriendo. System.out.println y sería un printf, perdón. Y vamos a hacer porcentaje S, porcentaje N, y que nos indique que ya no hay más registros. Ok, entonces cuando esta excepción se lance es porque ya no hay más registros. Y esta excepción se va a lanzar debido a que creamos un bucle infinito, pero como sabemos que la cantidad de pacientes que se pueden escribir dentro de un archivo es finita, entonces cuando se terminen de leer todos, se va a lanzar una excepción del tipo end of file exception, o sea que se encontró el fin del archivo. Y cuando eso ocurra, lo va a capturar este catch y va a mostrar este mensaje de error. Ahora, en el caso de que el error que ocurra es debido a que no se encontró la clase, lo que podríamos hacer es imprimirlo como error nada más. System.r.println, y acá vamos a poner el mensaje tipo de objeto vale. Ok, es el tipo de objeto inválido. Y por último tenemos la excepción IO. En ese caso vamos a mostrar un mensaje también junto con él. Vamos a mostrar nada más el mensaje que queremos que se muestre en este caso. Va a ser system.prr.print. Y ahora sí necesitamos imprimir el mensaje de error. Entonces sería error al leer archivo. Se indica que se está terminando el proceso y se muestra cuál es el error. Para mostrar el error utilizamos el operador más, que le sigue a una cadena, y podemos tomar el nombre de la variable exception. Perdón, aquí lo expones y debía de ser únicamente con una N. Entonces así, exception.getMessage, y eso me va a retornar la descripción del mensaje de error. Ok, ahora, una vez que nosotros llegamos hasta este punto, debiésemos de procurar
cerrar el archivo que abrimos para escritura, perdón, para lectura, porque esto que acabamos de hacer aquí es lo que conlleva la lectura del archivo. Entonces existe un complemento a esta estructura try-catch, que es la parte del final. ¿Qué es el final? El final va a contener un listado de instrucciones que se van a ejecutar independientemente si las instrucciones del try se ejecutaron exitosamente o si se ejecutó alguna de las instrucciones de los catch debido a algún error que se haya presentado. Independientemente de cuál de las dos alternativas se haya ejecutado, siempre, 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 siempre se va a ejecutar las instrucciones que se coloquen dentro del final. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiero hacer? Independientemente de lo que pase, hacer que lectura datos paciente se cierre y lo cerramos con el punto close. Y perdón, ¿cómo le habíamos puesto al archivo? Sí, lectura datos paciente. Ok. Lectura datos paciente. Ok, lo que nos está diciendo es que no se inicializó de lectura datos paciente. Entonces eso lo podemos arreglar así como teníamos esto aquí. No me percaté. Que esto sea igual a nulo. Y creo que listo. Entonces nos pide que ingresemos la edad, 24, ingresamos el sexo masculino, la ciudad, etc. Ingresa ingresar otros, sí. Ingresa la edad, digamos que es del 52. Ingresa el sexo femenino, ingresa la ciudad. Ok. ¿Desea ingresar más datos? Digamos que no. ¿Qué pasa entonces? Cuando le di que no, se leyó el archivo. Entonces nos muestra inicialmente la edad, nos muestra el sexo y nos muestra la ciudad. El segundo dato, 52, el sexo y la ciudad. Pero veamos qué está ocurriendo acá. Si se dan cuenta, únicamente dejó escritos los dos datos que recién ingresamos. Eso es porque cuando utilizamos esta forma de abrir el archivo, esto lo que hace es truncarlo y empezar a escribir nuevamente datos nuevos. Pero esa no es la funcionalidad que necesitamos. ¿De acuerdo? Nosotros necesitamos que se mantengan ahí todos. Entonces debemos de encontrar una forma de aperturar el archivo dejando nuestros datos, o sea, los datos que ya existían ahí previamente, y únicamente agregar los nuevos. ¿Sí? Ok. Para cumplir con esa tarea, vamos a realizar la siguiente implementación. Vamos a darle clic aquí a New y vamos a darle un New Java Class. Esta nueva clase le vamos a llamar appending, que es de agregar, object, output, string. Y aquí lo que vamos a hacer es como que un workaround para poder agregar los datos a este archivo. ¿Sí?
Entonces tenemos la clase, vamos a agregar las siguientes palabras reservadas a esta clase, vamos a agregarle un extends y adicionalmente vamos a hacer que le haga un extends al object output string. Ok, ¿qué es lo único que vamos a hacer acá? Bueno, inicialmente vamos a arreglar ese error, importando la librería, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearle un constructor que sea public appending object output string. Y este va a recibir como parámetro un objeto del tipo output string que se va a llamar out. Y adicionalmente, este va a poder lanzar un error si es que no se logra ejecutar de manera adecuada. Entonces va a ser exception. Y listo. Aquí creamos entonces nuestro constructor. Lo único que vamos a hacer es solucionamos el error del output string. Ahí está. Ahí agregamos las clases que nos hacían falta. Entonces les decía que lo que vamos a hacer es utilizar la palabra reservada super, que esto hace referencia a la clase padre de la clase que estamos trabajando. No vamos a entrar mucho detalle en eso, es un tema más extenso. Únicamente quedemos con que debe de ir el super y el out. Muy bien. Esto nos va a permitir crear un nuevo objeto que nos habilite el agregar objetos a un objeto, a un archivo que ya los tiene, ¿de acuerdo? Y adicionalmente vamos a realizar una sobreescritura de un método que estaba definido en la clase padre. Entonces vamos a darle acá que sea protegido, no tiene retorno y su nombre es write string head. Y esto vamos a hacer también que haga un throws y o exception. Ok. Y lo único que va a hacer este método de write string header es inicializar reset. Va. ¿Para qué nos va a servir esta nueva clase que creamos? Como les decía, nos va a servir para poder agregar datos a un archivo que ya los tiene, en vez que lo trunque y elimine los datos, así como ocurrió en el ejemplo que hicimos anteriormente. ¿Y cómo vamos a hacer ese cambio o esa variación? ¿Cómo vamos a saber cuándo utilizar qué? Acá en la línea 2 vamos a agregar una condicional. Y esta condicional lo que va a hacer es verificar si el archivo ya existe. Si el archivo ya existe, entonces vamos a crear una instancia de esta nueva clase. Y si el archivo no existe, entonces vamos a utilizar la apertura como la estamos trabajando hasta ahora. ¿Sí? Entonces ahora la traducción de la línea 2 se vuelve un poquito más compleja. Vamos a evaluar primero si existe el archivo. Eso lo hacemos por medio de la clase files. En su campo exist. Y to file exist. Y necesitamos saber si existe el archivo que se encuentre como pacientes.txt. Y aquí podemos
abrir cerrar. Aquí tenemos un mensaje de error, veamos qué nos dice. Dice que importemos ese path. Perdón, es paths.get. Ok, entonces con esto lo que vamos a hacer es revisar si el archivo ya existe. Si el archivo ya existe, entonces vamos a crear un objeto del tipo de la clase que acabamos de crear. Entonces esto sería algo como datos paciente va a ser igual a new appending object output string. Y esto me da error porque no existe la clase. Perdón, ahorita me está dando error porque no le he pasado los datos. Los datos que le quiero pasar como entrada son files.newOutputString seguido del path. Sería path get. Sería este newOutputString path.get paciente.txt. Y de ahí podríamos colocarle un standard option.app. Y eso le va a indicar que el archivo se tiene que abrir para que se le agreguen datos. Pero eso es únicamente en el caso en que se identifique que el archivo ya existe. Entonces hacemos un else, va a ser datos paciente igual a new object output object output. Perdón. Aquí es básicamente lo que ya tenemos. Esto acá. Estaba confundiendo. Entonces sería de esta manera. Y con ese cambio ya podríamos agregar datos. Por ejemplo, aquí veamos que tenemos el 24 y 52 al inicio. Ejecutémoslo nuevamente y agreguemos los nuevos datos. Digamos la edad va a ser 90, masculino, universidad, GT. ¿Desea ingresar más datos? Sí. Ingrese la edad, digamos que va a ser 97. Ingrese el sexo, digamos que va a ser masculino. Y nos dice que ingresemos una edad, digamos que va a ser 10. Nos pregunta si deseamos ingresar más datos, digámosle que no. Y listo. Tenemos acá nuestro objeto, ¿sí? Teníamos dos objetos, agregamos otros dos objetos y acá los tenemos ya escritos dentro del archivo. Eso significa que sí funciona nuestra clase para agregar datos a un archivo existente. Entonces esto que tenemos acá nos muestra cómo es que recorremos el archivo para leer los datos y nos muestra cómo hacemos para escribir los datos, ya sea para agregarlos después de haber cerrado el archivo, después de haber cerrado el programa, y la forma en que los creamos
cuando no existe la forma en que los creamos, cuando no existe el archivo, ¿sí? Aquí abrimos el archivo cuando ya existe y acá creamos un nuevo archivo. Muy bien. Entonces, con esto concluimos nuestro ejemplo de manipulación de archivos y serialización. Si tienen alguna duda, saben que pueden escribir por el chat y con eso estamos listos. Hasta pronto.